La historia de Éxodo trata sobre la salida de la esclavitud. Para los israelitas, esto significó la libertad de la esclavitud en Egipto, pero para nosotros hoy, esto significa la libertad de la esclavitud del pecado. El libro de Éxodo nos presenta a Moisés como el ejemplo del libertador que sirve a Dios en obediencia y humildad para liberar a su pueblo. El gran mensaje de Éxodo es la liberación o la salvación. En el tiempo de Éxodo, como en todos los casos posteriores, los israelitas experimentan la salvación solo a través del poder de Dios. La mano grande y poderosa de Dios desciende sobre Egipto y sobre el faraón, con 10 plagas, que posteriormente hacen que Egipto libere a Israel. Esto revela la declaración en 1 Juan 4:4, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El faraón puede parecer poderoso e intimidante, y Moisés puede ser un donadie, pero nada de eso importa porque Dios aparece para liberar a su pueblo. Cuando Moisés llega al faraón con el mandato del Señor, la primera respuesta del faraón es burlarse. Qué ridículo que los esclavos hebreos reclamen su libertad. Moisés le dice al faraón en Éxodo 5, 1 y 3, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. El Dios de los hebreos nos ha visitado, así que haremos un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Esta es una petición retadora. Reflexione esto. ¿Nos reunimos para adorar al Dios vivo y verdadero con esta perspectiva? Como creyentes, al terminar un culto de adoración podríamos decirle a la gente, acabamos de encontrarnos con el único Dios verdadero, y esto es lo que Él te dice. Este fue el nivel de importancia que Moisés le dio a la adoración de su Dios. Ahora, el faraón se niega a liberar a los israelitas, por lo que Dios provoca que el faraón endurezca su corazón contra Dios y contra su siervo Moisés. Dios hace esto para demostrar su gran poder en medio de los egipcios. En el conflicto entre Moisés y faraón, se muestra la gran batalla entre el bien y el mal. Al leer una historia como esta y leer que Dios hace que el faraón endurezca su corazón, surgen varias preguntas. Una persona podría preguntar, ¿de dónde vino el mal? Si Dios es un Dios bueno, ¿cómo llegó el mal aquí? Si Dios es un Dios soberano y poderoso, ¿por qué permite el mal? Primero, debemos aceptar el hecho de que Dios es todopoderoso, compasivo y omnisciente, y que, de alguna manera, el mal sirve a los sabios y amorosos propósitos de Dios en una perspectiva general. Dios no tuvo que permitir que existiera el mal, dado que Él lo ha permitido y continúa permitiéndolo, entonces debe servir para algún propósito en su plan general para la creación. El mal puede verse como el terciopelo negro sobre el que muchos joyeros exhiben hermosas gemas. El mal le da a Dios un telón de fondo, un claro contraste contra el cual Él puede demostrar su gran poder, su amor, su gracia y su misericordia. Debido a que el mal existe, Dios lo usa como un medio para demostrar su bondad. De manera similar, reconozca que es solo cuando los hombres son libres de elegir el amor o la rebelión que el amor se vuelve real. Sin la capacidad de elegir el mal, los hombres no son verdaderamente libres y el amor que puedan tener por Dios no sería legítimo. Dios valora tanto la libre elección del hombre de amarlo que se asegura que tienen la capacidad de elegir libremente. Esto se muestra en la historia del Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, cuando vayas con el faraón, él no te dejará ir. Voy a endurecer su corazón y el faraón se opondrá a ti hasta su trágico final.
Cuando el faraón se oponga a ti, su oposición me permitirá demostrar que soy Dios Todopoderoso, Dios verdadero, Dios viviente. Esa verdad se demuestra cuando las 10 plagas caen sobre Faraón y Egipto. El faraón se ve orillado entre el costo de su obstinación y su propio corazón orgulloso, cediendo y endureciendo, accediendo y cambiando su resolución. Con las plagas, que es el poder de Dios manifestado sobre los dominios de los dioses falsos de Egipto, se demuestra el poder de Dios. Dios presiona a Faraón hasta que se ve obligado a matar a todos los primogénitos egipcios. Después de ese evento, el faraón finalmente deja a ir a los hijos de Israel. Entonces, el faraón cede, incluso en esto, persiguiéndolos hasta el borde del Mar Rojo, donde Dios manifiesta su mayor poder hasta ahora, destruyéndolos a todos. A través de la maldad del faraón, Dios es glorificado. Todos los que oyen aprenden que hay un Dios en Israel. Un impresionante diálogo tiene lugar entre Moisés y Faraón en Éxodo. Aquí Moisés es la imagen de nuestro libertador Jesucristo y Faraón es la imagen de Satanás, que es la personificación del mal. Mientras Moisés exige la liberación del pueblo de Dios y Faraón se niega a dejarlos ir, las plagas siguen llegando y estas plagas son persuasivas. Entonces, poco a poco, el faraón comienza a ceder ante el poder de Dios. Faraón dice en Éxodo 8:25, «Ve, ofrece sacrificios a tu Dios en la tierra». Y después de que vienen algunas plagas más, el próximo intento que hace Faraón para lograr que Moisés accediera es cuando Faraón dice en Éxodo 8:28, «Solo que no irás muy lejos». De la misma manera, la presión recae sobre el nuevo creyente. Muy bien, si vas a ser un creyente y te alejas de este mundo, espero que no te lo tomes tan en serio. De manera similar, cuando les anuncies a tus amigos que te has convertido en creyente, ellos dirán, bueno, espero que sigas siendo mundano y sigas siendo uno de nosotros. En otras palabras, si vas a hacer esta cosa religiosa, hazlo en Egipto, hazlo en este mundo. Pero la palabra iglesia significa llamados. Como parte de la iglesia, somos llamados a salir de este mundo. No se supone que estemos en el Egipto espiritual. No debemos permanecer conectados espiritualmente a este mundo. Tal vez la presión de Satanás nos llegue a través de nuestros amigos que pueden decir, haz lo religioso alrededor de nosotros en Egipto. Después de algunas plagas más, el faraón en Éxodo 10:8-10 les da permiso para irse, pero tienen que dejar atrás a sus esposas e hijos. Cuando Satanás está tratando de evitar que vivamos una vida de fe, si ve que no puede comprometer nuestra fe, tratará de quedarse con nuestros hijos. Es increíble la cantidad de personas que han llegado a la fe, pero dejan a sus hijos en el Egipto espiritual. Les preocupa que estén recibiendo la mejor educación posible. Pero cuando se trata de su nutrición espiritual, dejan a sus hijos en Egipto. El cuarto intento de Faraón de hacer que Moisés accediera es cuando Faraón dice en Éxodo 10:24, «Ve, sirve al Señor, solo dejen sus rebaños y sus ganados. Incluso sus hijos pueden ir con ustedes». Los rebaños y los ganados en aquellos días eran comparables a la cuenta bancaria de una persona hoy. Satanás está diciendo, no dejes que tus creencias afecten tu billetera. Cuando Satanás no pueda acceder o conseguir a tus hijos, tratará de que entregues tu dinero y te convierta en un mayordomo infiel, usando el dinero que el Señor te ha dado de manera egoísta o necia. Entendamos la dinámica de lo que implica la liberación del poder, la tiranía y la esclavitud del pecado. Estos intentos del faraón de hacer que Moisés cediera
nos muestran los trucos del diablo el día de hoy. En algunos casos, podría decirse que el mayor enemigo de lo mejor es lo bueno. Satanás te ofrece algo bueno, que no es lo mejor de Dios. Satanás trata de hacer que hagas estas pequeñas concesiones hasta que un día te das cuenta de que ya no estás sirviendo a Dios. En algún punto del camino, dejó de ponerle a Él primero, dejó de preocuparse por su voluntad. Moisés es el gran ejemplo aquí. Moisés se niega rotundamente a ceder ante el faraón, viéndolo tal como es. Debes hacer lo mismo. Debes estar al tanto de los trucos de Satanás y resistir al diablo en todo momento. El principio de la liberación de la esclavitud y la opresión del pecado es no involucrarse en el pecado en un inicio. No necesitará liberación si resiste la tentación desde el principio. No es fácil desligarse de ciertos apegos. Es por eso que el primer principio de la liberación es nunca consentir el pecado. No puedes coexistir con el pecado más de lo que puedes coexistir con el cáncer. El primer principio de la salvación del pecado es no te dejes atrapar por el pecado. Pero si ya está atrapado, como la mayoría de la gente, ¿cuál es la salida? Para salir de la esclavitud y la opresión del pecado, usted necesita un milagro. Éxodo describe estos hermosos milagros de forma histórica y alegóricamente. Uno de los primeros milagros que se nos presentan en Éxodo es el milagro del Mar Rojo. Este milagro representa la liberación final de los israelitas del faraón. Durante todo el diálogo entre Moisés y el faraón no dejó ir a los israelitas. El faraón sigue cambiando de opinión. Cuando los israelitas finalmente son liberados y llegan al Mar Rojo, el faraón cambia nuevamente de opinión. Él reúne a su ejército para atacar a los israelitas, matar a algunos, traer el resto a la fuerza de regreso a Egipto para continuar su esclavitud. Cuando Moisés comienza a orar en Éxodo 14:15, el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que sigan adelante. Dios le está diciendo a Moisés que su voluntad es obvia. Este no es el momento de tener una reunión de oración. Solo hay una dirección a la que ir. Según lo ordenado por el Señor, Moisés extiende su vara y las aguas se dividen hasta que los israelitas pueden pasar a través de las aguas sostenidas a su derecha y a su izquierda. Caminan entre las aguas sobre suelo seco. Cuando los egipcios intentan perseguir a los israelitas, Dios cierra las aguas al ejército egipcio y se ahogan. ¡Qué gran milagro de Dios! Esta fue la liberación final de los israelitas de Egipto y del faraón. Este milagro es una imagen de la salvación para nosotros mismos. Después de que los israelitas cruzan el Mar Rojo, necesitan una guía divina. Una vez que usted ha sido salvo, también necesita la guía divina. Dios salva a la gente con un propósito. Pablo nos dice en Efesios 2:10 que cuando somos salvos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando Dios nos salva de nuestro Egipto, esto es solo el comienzo. Dios quiere llevarlo a esa misión por la cual lo salvó. Para que eso suceda, necesitamos la guía divina, y eso se describe inspiradamente en Éxodo: por la nube de día y la columna de fuego de noche, que guía a los israelitas, como se menciona en Éxodo 13 y 14 y Números 14. Una vez que los hijos de Israel atraviesan el Mar Rojo y están en el desierto, tienen un problema enorme. Moisés tiene el desafío de proporcionar comida y agua a todo el grupo de israelitas. Sin embargo,
Dios viene a ellos y satisface sus necesidades de manera sobrenatural. Una mañana, cuando se levantan, hay una sustancia blanca por todo el suelo. Dicen, ¿qué es? ¿Qué es? En hebreo, las palabras ¿qué es? Se traducen como maná. Este maná provisto por Dios debe haber satisfecho todas las necesidades nutricionales de los israelitas. Dios también proporcionó codornices y agua de manera sobrenatural en el desierto. La provisión sobrenatural de Dios para las necesidades de su pueblo demuestran que necesitas providencia divina para sostenerte. Antes de su comida, cuando agradece a Dios por su comida, está reconociendo el hecho de que Dios es la fuente de esa comida. Cree que tu comida viene de Él. Cree que Dios satisface tus necesidades, no tu codicia. La provisión de Dios para los israelitas durante 40 años de vagar por el desierto nos da una imagen de esa verdad. Durante la última plaga que cayó sobre Egipto, el ángel de Dios quita la vida a todo primogénito en las casas de Egipto. Sin embargo, instruyó a los israelitas que sacrificaran un cordero y aplicaran la sangre del cordero en la parte superior y en ambos lados de los postes de las puertas de sus casas. Luego debían permanecer dentro de sus casas y comer el cordero que debía ser preparado según las especificaciones de Dios. El sacramento judío de la Pascua se instituye como una celebración anual para todas sus generaciones. La celebración se llama Pascua, porque un ángel del Señor pasa sobre las casas israelitas cuando ve la sangre de ese cordero en los postes de sus puertas. Los egipcios, sin embargo, pierden a todos sus primogénitos. Muchos años después, Jesús está sentado a una mesa con sus apóstoles judíos celebrando esta Pascua. Jesús dice en Lucas 22:16, no volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo esto? ¿Sabía que estaría muerto en cuestión de horas en la cruz? Cuando Jesús vino a este mundo, Juan el Bautista presentó a Jesús en Juan 1:29, clamando, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El Cordero representado por ese Cordero de Pascua y todos los sacrificios que ves en la práctica de sacrificios se cumplen cuando Jesucristo muere en la cruz. Jesucristo es el Cordero de Dios, representado por el Cordero de Pascua, que hace que la muerte pase sobre ellos, un símbolo de vida eterna y perdón bajo la sangre del sacrificio aprobado de Jesucristo. Hasta el día de hoy el pueblo judío adora en Pascua y nosotros los cristianos adoramos en la Sagrada Comunión, la Eucaristía, la Santa Cena o la Cena del Señor, iniciada en la última Pascua de Jesús. Ambos afirman el fundamento de nuestra fe, la liberación divina del Egipto histórico y espiritual. ¿Quién o cuál es la fuente de tu liberación o sustento? ¿Confías en la economía del país? ¿Crees que tu trabajo, tu carrera, tu salud es donde está la fuente de tu seguridad? Si piensas esto, estás en un aprieto. La fuente de tu liberación y tu sustento no se encuentra en otro lugar más que en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Solo hay un milagro que puede salvarte. Ese milagro está representado por la adoración judía en la Pascua y la adoración cristiana en la mesa de la comunión. Un recuerdo del cuerpo de Cristo quebrantado por ti y su sangre derramada por ti como el perfecto Cordero de Pascua de Dios.